Colombianos, siempre pensé que al presidente de la República, Gustavo Petro, le hacía falta una estrategia de comunicación con colmillo que realmente conectara y pusiera sobre la mesa las propuestas de su gobierno. Lo que está pasando en el Congreso de la República con sus proyectos de ley también es una pena para el electorado que lo votó en el 2022. Trabas institucionales a cada paso en las reformas sociales, como si el Estado colombiano estuviera diseñado para proteger a unos pocos privilegiados, a esos empresarios esclavistas que se llenan los bolsillos mientras el pueblo colombiano se ahoga en la miseria. Y con esa intención de cambiar estos cimientos del Estado colombiano es que se elige a Gustavo Petro en el 2022, después de un desastre como el de Iván Duque, donde cada reforma fiscal, hay que recordarlo, era un regalo bastante descarado a las grandes corporaciones, dejando al trabajador de a pie con las manos vacías y la desigualdad por las nubes. Esas reformas tributarias solamente eran excepciones tributarias a estos grandes esclavistas del empresariado, y que vimos esas consecuencias nefastas para el país en la pandemia por el COVID-19. Ahora, cuando el presidente Petro señala estas verdades incómodas, se escandalizan, lo acusan de dividir al país como si no estuviera ya partido en pedazos por las décadas de injusticia social que hemos visto. Por eso quisieron tumbar los consejos de ministros que el mandatario está televisando por todos los canales del país, pero la justicia le da la razón al gobierno y le da también un sopazo a estos hipócritas de la oposición, y le dijo que el presidente Petro sí puede transmitir estos debates al país. Mientras tanto, vamos a ver cómo la extrema derecha, sobre todo desde la parte mediática, está en pánico, sudando frío, porque la candidata Vicky Dávila no levanta ni siquiera el polvo en las encuestas. El mandatario también dejó claro qué va a hacer con estos consejos en televisión nacional: ponerle la cara al país y hablar sin filtros sobre la realidad que enfrenta su gobierno. De esto es lo que vamos a hablar en este video, así que bienvenidos. Después empezaron que mucho Twitter y mucho Twitter. A mí no me sacan en la televisión pues sino para hablar porquería de mí. A veces me asusto cuando prendo un canal de televisión y digo, ¿esto soy yo? Día y noche hablando porquerías de mí. Mentiras y mentiras. Cuando yo encuentro alguna verdad, porque hay gente que investiga y que dice cosas como buen periodista, trato de coger y decir, oiga, verdad, este señor puede tener razón, y echo al funcionario en donde está el problema. Pero el 90% de la información es el intento de que la gente del pueblo no quiera al gobierno. Miren esto importante: el Tribunal Superior de Caldas acaba de mandar al carajo la tutela que quería tumbar las transmisiones de los consejos de ministros. El fallo es bastante contundente porque se dice que no hay ninguna violación a la ley ni se está soltando información de seguridad nacional que ponga en peligro la soberanía o cualquier otro cuento chino que nos quiera hacer vender la extrema derecha para tumbar estas discusiones de país. Y ese ataque bastante desesperado, de cierta forma, no tiene otro origen que el Partido Centro Democrático, esta pandilla que anda gritando que el presidente Petro se está creyendo Hugo Chávez por agarrar la televisión y hablarle al país sobre su gobierno. Una excusa bien patética y genérica con la que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anuncia su intención bastante antidemocrática de callar al presidente Petro, porque lo que les está ardiendo es que no quieren que los colombianos escuchen la verdad. Prefieren que la ciudadanía solo se trague este veneno que ellos lanzan constantemente, porque los medios de comunicación siempre están listos para darle micrófono a estos personajes y que suelten sus mentiras contra Petro. Al menos desde los medios alternativos, claro que escuchamos sus mensajes, importante para el debate público, pero señalamos punto por punto donde hay incoherencias, donde a las declaraciones les faltan contexto y, por supuesto, donde solamente están lanzando tergiversaciones y mentiras. De eso se trata el ejercicio informativo, de cierta forma.
contrastar la información. Por ejemplo, estaban diciendo que la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro lo que realmente significaba era una ruina para el sistema de salud, para el mejor sistema de salud, o que la escasez de medicamentos es culpa de este gobierno. Y entonces, en el Consejo de Ministros, los colombianos pudieron ver, quedó bastante clarito que esa tragedia lleva años pudriendo la vida de los colombianos. ¿Y será que los medios de comunicación, que ellos mismos registraron estas noticias en gobiernos anteriores, se dieron la tarea de presentar las dos versiones de los hechos? Pues claro que no, porque lo que les gusta a ellos es el descaro bastante hipócrita con la población colombiana para impedir que la ciudadanía tenga las dos versiones de los hechos, las dos versiones de la noticia. Y precisamente hablando de descaro, esta mañana vi la portada de la revista de la extrema derecha en un centro comercial y me llamaba mucho la atención la portada que tenían. Sí, me llamaba mucho la atención y quise ver qué contenía esa información que estaban presentándole al país. Petro TV, el presidente Petro decidió tomarse el horario prime de la televisión para transmitir sus alocuciones. ¿Qué implicaciones tiene su polémica tragedia? En fin, resulta que luego vengo y tomo el celular y encuentro estos mensajes o estos párrafos. La estrategia política de Petro no solo deja millonarias pérdidas para los canales privados que ven interrumpida su programación, lo cual impacta en la divulgación de la pauta publicitaria, sino que además ha cubierto interrogantes sobre el uso indebido de dicho espacio por parte del presidente y en momentos en que se avecina la campaña electoral de 2026. Oiga, qué cinismo, qué cinismo. Realmente qué cinismo por parte de estos señores cuando durante años usaron el poder para satisfacer sus deseos políticos, para satisfacer sus deseos electorales. Y como el presidente Petro lleva a cabo una estrategia de comunicación bastante necesaria, ahora se están escandalizando con esta decisión. Y sé que muchos de ustedes, y con total razón, no leen estos tipos de reportajes, pero a veces es necesario los que hacemos estos ejercicios en las redes sociales para hablar con hechos y para hablar con las verdades de lo que ellos escriben. Incluso este canal, creo que ustedes también lo han notado, se caracteriza por decir que ciertos medios de comunicación mienten y aquí se presentan las pruebas. O ciertos medios de comunicación tienen una narrativa bastante fuera de contexto y aquí se da el contexto. Y por supuesto sé que ustedes poco van a leer esta información y por eso se las traigo para decirles que estos interrogantes que ellos dicen que les preocupan es que ya no pueden manipular a su antojo. Petro, como jefe de Estado, tiene todo el derecho de usar el espectro electromagnético para informar al pueblo y eso básicamente les molesta. Imagínense ustedes el festival de mentiras que nos meterían por los ojos y oídos minutos después de estas reuniones si no se transmitieran en vivo. Ahora no se atreverán a torcer las palabras del presidente, de sus ministros, porque los colombianos ya escuchamos la posta directa de su boca. Y la revista de la extrema derecha sigue con ese show dentro de esta portada que tiene para este fin de semana. Señala lo siguiente: para los críticos de Petro, lo que buscan sus transmisiones es impedir, oigan ustedes, por ejemplo, que los colombianos puedan acceder a la información de los noticieros, muchas veces blanco de críticas del presidente. Por favor, lo que realmente les está molestando y doliendo es que Petro no se deja amordazar por esos medios que viven vomitando mentiras encima. Y si vamos a hablar de audiencias, de ciudadanía que se informan con los medios de comunicación, pues básicamente estamos viendo que en los últimos años tienen una crisis de audiencia. Un canal privado, RCN Televisión, por ejemplo, sus noticieros son de los menos vistos en la televisión nacional. Tiene más rating el Consejo de Ministros del presidente Petro. Y al mandatario lo critican por tuitear demasiado, intentan deslegitimar su mandato constitucional dándole tribuna en estos medios solo a la oposición con informes sacados de contexto y notas tan falsas que en algunas ocasiones dan risa. Algunos hasta tienen la cara de calificar como histórico lo que no es más que un déjà vu en la historia del país.
¿Se acuerdan del magistrado de la Corte Constitucional, este señor llamado Jorge Enrique Ibáñez, el que presuntamente está empeñado en tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Petro? Pues bien, él en su momento salió chillando que lo estaban interceptando ilegalmente, que agentes del gobierno tenía vigiladas sus comunicaciones y la de sus familias. Y los medios entonces gritaron: escándalo sin precedentes, como si no supiéramos de las chuzadas del gobierno de Uribe, donde el mismísimo presidente Petro fue una de las víctimas. Pero, oh sorpresa, cuando el magistrado se retracta y admite que no tenía pruebas de su denuncia filtrada convenientemente a la prensa, esa noticia no la gritaron con el mismo entusiasmo. Y eso es de lo que se habla, de la poca cobertura cuando se trata de desmentir noticias falsas. Y es que esas interceptaciones sin órdenes judiciales, lo que conocemos como chuzadas, nunca se dieron a este magistrado. Nunca se dieron, entonces no se entendía de dónde sale esa noticia tan conveniente para los opositores del presidente, que incluso hicieron debates en el Senado sobre interceptaciones a magistrados de las altas cortes. Oiga usted. Y así está el juego sucio de los medios contra Petro. Y por eso el hombre se lanza con las transmisiones de los consejos de ministros. Y qué bueno que lo hizo, aunque quizás tarde. Si esto hubiera arrancado desde el primer año de gobierno, por ejemplo, cuando tumbaron la reforma laboral en el 2023, Petro lo habría explicado al país lo que estaba en juego, y quizás las movilizaciones hubiesen sido muchísimas más masivas de lo que vimos el 16, este mes de marzo. O también cuando hundieron la reforma a la salud. ¿Habría el mandatario entonces, si hubiese tenido esta estrategia de comunicación, desenmascarado en vivo y en directo a estos títeres del gran capital que se llenan la boca defendiendo los privilegios a costa del pueblo trabajador? Y esto ciertamente que apenas comienza, y el pueblo ya no está comiendo cuentos. Por eso el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un trino, lo dice clarito: sin la transmisión de los consejos de ministros y con solo los cuentos de los canales privados, hoy nadie sabría la verdad. El acaparamiento de medicamentos, que este gobierno es el que más plata le ha metido a la salud, que llevamos más de 20 años de colapso, que las EPS se embolsillan la plata y que hay un proyecto de ley en marcha para que el servicio sea universal, y aún así se oponen a estas iniciativas. Pero la revista de la extrema derecha está que se retuerce, porque con esto también se les desmora totalmente el teatrito a la candidata de la extrema derecha, Vicky Dávila, que anda vendiendo el cuento de que Petro está destrozando el sistema de salud y que en el 2026, si ella llega a la presidencia de la República, va a salvarnos. Y las propuestas, ni una, solo son asesores del lunático presidente de la Argentina, Javier Milei, el mismo que patrocinó una estafa global y que es una vergüenza y que representa de cierta forma esta forma de gobernar, esta forma de pensar, esta forma de actuar de los llamados libertarios. Y así es la extrema derecha. Unen fuerzas contra líderes demócratas mientras se hunden en su propia hipocresía. Por ejemplo, esta semana viajaron hacia los Estados Unidos unos congresistas, más específicamente los que hundieron la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Se fueron a hacer el ridículo hasta los Estados Unidos contra el presidente Petro. Los actores de esta, de alguna manera, tragicomedia son estos señores: el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y la congresista más descarada y traicionera que yo he visto en toda la política. Se los juro, en serio. Esta señora es lo más vergonzoso que yo he visto, la señora Caterine Miranda. Y estos genios fueron a llorarle a la CIDH diciendo que Petro los había denunciado por hundir la reforma laboral y que tenía un lenguaje hostil. Y el mandatario básicamente les da una cachetada. Les dijo a ellos y a la prensa mentirosa: estos son los titulares hechos para desinformar. ¿Quién les dijo que en la CIDH se denuncian personas? Respeten a sus electores. En la CIDH se denuncian estados. Y es un papelón bastante grande, porque esto pasa cuando la ignorancia reina hasta en los sitios donde uno espera como ciudadano un debate con altura. Y también,
Oiga, ¿quién es el que escribe estos informes en este medio de comunicación? Porque en la universidad no enseñan para nada esto. Incluso la verificación de la información, como siempre debe suceder. Y por eso el presidente Petro los remata. Que quede en la memoria de todos los colombianos. Estos congresistas fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia. Con los Estados Unidos habrá una relación de tú a tú, respetándose entre las partes. No se necesitan cipayos. Y el mandatario hace unos días le ratificó esta información cuando estuvo en el país una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos para la seguridad nacional de ese país. Y el presidente Petro también deja claro que, por supuesto, no se va a abusar del tiempo y va a tratar de rotar los días de transmisión de los consejos de ministros en los canales privados. Los consejos de ministros menos importantes o de trámite solo irán por el canal público y ojalá que también los medios, el pueblo siempre debe saber qué hacen los altos funcionarios, cómo se discute y cómo se resuelven junto a la sociedad los problemas más duros. La información y la veracidad son un derecho del pueblo, escribe el mandatario, además a quien se atreva a decir que él básicamente está ocultando la información al pueblo y que odia a Colombia, pero es entonces el presidente que más pública hace la información que nos interesa a todos. Pues bien, esta información que nos interesa a todos, por supuesto que va a continuar en este canal. Por eso los invito a que se suscriban, a que compartan la información y dejen sus opiniones en los comentarios. Esta es la ayuda más importante y quizás la única que pueden brindarle a los medios alternativos para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Sus opiniones en los comentarios también es bastante relevante para este canal porque podemos ampliar la audiencia y llegar a un público que siga informándose con la verdad, porque las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad.